Y sí, acá estamos, todo el equipo de La Vuelta Completa, listo para arrancar este martes, que bueno, hasta hace una hora más o menos venía en una dirección y ahora viene en la misma, pero peor. No, la verdad que el Fondo Monetario Internacional apoye al gobierno de Javier Milei, a mí no me sorprende en absoluto. Es más, me preocupa muchísimo, porque con la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, Argentina es el que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Que salgan muy tranquilos a respaldar al gobierno de Milei después de intervenir en los mercados con fondos del Tesoro la semana pasada, no habían dicho nada, con un resultado terrible, una paliza en la provincia de Buenos Aires, un 13% de diferencia a favor del peronismo, en el distrito electoral, en cantidad de electores más importante de la República Argentina. Esta noticia, a mí, la verdad, me preocupa. ¿Y saben qué me preocupa más todavía? Lo que dijo Milei. Porque Milei ratifica su política económica y dice: no nos moveremos ni un milímetro del programa económico, equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado, y en lo cambiario se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Y agrega: además, seguiremos desregulando. Ustedes ya saben qué significa esto. Bueno, así estamos, ¿eh? Este es el mensaje que dio Javier Milei. Hoy hubo varias reuniones en gobierno, ahora vamos a estar contándoles. Después, bueno, ustedes sacarán sus conclusiones de hacia dónde va el país y hacia dónde va la economía, que los mercados cerraron antes. Hola, Víctor Mastrangelo. Hola, Andrea, recupero, ¿cómo estás? ¿Cerraron antes? Sí, cerraron antes de que se diera esta información de que el Fondo Monetario expresara este apoyo con sus socios. A mí la verdad que no me sorprende. Claro, tampoco. Digamos, desde ahora hasta el 28, lo único que no puede hacer el Fondo Monetario Internacional, hasta el 28 de octubre, 26, o 27, lo único que no puede hacer el Fondo Monetario Internacional es soltarle la mano a Javier Milei, porque ellos son socios en esta situación, y si a Milei le va mal o peor todavía de lo que le fue en la elección de la provincia de Buenos Aires en todo el país, ya sería una catástrofe para el gobierno de Milei, pero también para las intenciones del Fondo Monetario Internacional de que este programa económico se profundice. Por lo tanto, no les queda otra que salir a bancar, porque si le sueltan la mano ahora, imagínense el desastre, abandonado por sus votantes, abandonado por el Círculo Rojo, si lo llega a soltar el Fondo Monetario, abandonado por Trump, ¿no? Porque hasta ahora sigue buscando la foto y la plata y no hay. No. Ni foto, ni plata, ni visa. No hay nada. Además, Milei suspendió un viaje que tenía a España. Que bueno, que se bajó. Evidentemente, claro, le habrán dicho, mire... No es momento Javier, de ponerte a viajar a buscar premio falopa. En este momento no puedes ir a ninguna parte. Pero como que no había otra circunstancia posible. El Fondo Monetario, el 29 de octubre, el 30 se verá. Sí, Víctor, pero hoy no hay otra. La otra circunstancia es que el fondo, como la semana pasada no había actuado, no había intervenido en la agenda, se mantuviera expectante unos días más. Esta noticia es una mala noticia. Es una mala noticia. Todas las noticias son malas que vengan de este gobierno y del fondo. Que no hay plan B. Vengo diciendo lo mismo desde la semana pasada ante las elecciones y lo venimos repitiendo. Este gobierno no tiene otro plan económico, no tiene un conejo para sacar de la galera. No es la misma circunstancia que pudo haber afrontado Macri cuando perdió las elecciones, que ahí fue al Fondo Monetario. Este gobierno ya viene con la deuda de Macri de arrastre, con la refinanciación de Alberto Fernández, con los fondos, 20.000 palos que le prestó el fondo ya y con lo que está haciendo, todo lo que está haciendo, el carry trade y toda la película que nosotros estamos viendo. Entonces, el apoyo del fondo significa más desempleo. Sí, eso ni hablar, bueno, pero no les preocupa a ellos eso. A mí me preocupa. Claro, más desempleo, sostener más de financiación del Estado. Los gobernadores, ¿para qué van a ir a sentarse con el presidente si el presidente les está diciendo que no se mueve? Por eso, pero no se... Exacto, ¿para qué van a ir? Si el presidente está diciendo no nos vamos a mover del equilibrio fiscal, del déficit cero, de la desregulación del Estado, ¿para qué van a ir? ¿Para qué van a hacer esa pantomima? Yo creo que el fondo sale hoy porque hay dos circunstancias que lo obligan a salir hoy, de alguna manera, a bancar este desastre. Una es cómo se disparó en el día de hoy, otra vez hacia arriba, el riesgo país. Sí.
subió desde las elecciones hasta ahora 202 puntos, un 23%, hoy superó los 1.100 puntos, 1.108 llegó. Claro, te acordás y que lo estaba otro, pisando los 900 antes exacto, de las elecciones. Ahora 1.108, 23% prácticamente subió. Y lo otro, la otra circunstancia con la que se enfrenta el gobierno a muy corto plazo, para ser más preciso, mañana, es que le vencen más de 7 billones de pesos que necesita rolear. De hecho, Kirchner salió hoy en sus redes sociales a proponerle a los bancos, a ver cómo arreglamos esto, muchachos, para que nos tiren un poco de oxígeno. Y los bancos están muy reacios a aceptarle bonos, por más que le den una alta tasa, porque todo indica que no lo van a poder pagar. ¿De qué sirve que yo te prometa que te voy a pagar un 500% si todos sabemos que no te voy a pagar? Entonces el fondo de alguna manera sale a bancar, a ver si los bancos dicen, bueno, sigue teniendo el respaldo del fondo, agarrémosle viaje que en banda no lo van a dejar. Quiero ver si no lo dejan en banda después de la elección de octubre. ¿Hasta cuándo le van a seguir prestando? Y en principio hasta mañana, a ver qué pasa. No, prestando y a nomás. la Argentina, por eso. Prestando nomás. Ahora lo que pretenden ellos es que el tipo no se le caiga al gobierno antes del 28 y 7 de octubre. Bueno, porque la circunstancia, después del 26, como ellos son socios, o sea, las elecciones son el 26 de octubre. Después viene el 27, y después viene el 28, y después viene el 29, y bueno, ¿qué pasaría en la Argentina después? O sea, lo bancan hasta ese día. ¿Y después? Y después hay que ver, si pierde la elección, hay que ver. Con el gobierno de la Rúa. Claro, el programa, claro, el programa ese de igual, sostener las desregulaciones que pretenden. Y si el 28 perdés y no tenés diputado ni para bancar un veto, ¿qué desregulación vas a poder sostener? Y además vos mismo estás diciendo, pues estamos los dos muy vehementes hoy con el tema económico, que no nos van a seguir prestando. Fantástico. Este gobierno, sin dólares, ¿cuánto tiempo aguanta? No soporta, o sea, depende, es como el vampirismo verde, ¿no? Es eso, está afectado de ese mal, lo está diciendo Cristina hace mucho tiempo, que el problema de la economía argentina es el bimonetarismo, y además este es un modelo basado en el ingreso de divisas. Le va mal con el campo, le va mal con el comercio exterior, horrible. La gente que tiene un resto económico decide irse al exterior porque le sale más barato, punto. O sea, si te sale más barato y te podés ir a un lugar que te guste, que te convence, ¿por qué no vas a ir? ¿Verdad? Si es el gobierno nacional el que no cuida las divisas y el que no cuida el dinero de los argentinos y las argentinas. ¿Le van a decir a los ciudadanos que no se vayan afuera si tienen resto económico? Entonces, no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado. Ayer Kicillof les dijo, van a tener que rectificar el rumbo. Cristina lo viene diciendo hace muchísimo tiempo que Milei no tiene a dónde caerse muerto. Es así. Tal cual. Está desfinanciado completamente. Es una frase que se utiliza cuando uno no tiene un mango, ¿no? No tiene. Claro. Lo que hizo el presidente hoy diciendo, ratificar una vez más, porque vos decís, bueno, el domingo fue en la calentura, en la noche, ahí siempre tratás de sostenerte como podés, agarrándote del bastón que te tiren. Sí. Pero 48 horas después, volver con este discurso, cuando le planteaste ayer a los gobernadores, che, sentémonos a hablar, y hoy le decís, sentémonos a hablar, pero no voy a tocar nada. Los va a seguir gobernadores todo devolvieron igual. una foto hermosa en Córdoba. Se juntaron y dijeron, sí, mira, acá te mandamos una selfie. ¿A que no sabes desde dónde te estoy mensajeando? Y uno de los que fue más duro fue Sáenz, sí, un socio de él de la primera hora, y lo partió al medio. Y tras lo que le dice Sáenz, que era de los pocos aliados que le iban quedando, él sale a decir, ratifico que voy a seguir haciendo todo esto, se reúne con su mesa política y lo único que resuelven es que van a seguir haciendo lo mismo. Resolvieron eso y darle un boleo en el traste de la mesa política bonaerense al primer candidato a diputado para octubre. Sí. Porque lo sacaron a Esper de la mesa política. Sí. A Esper y a Lule Menem. Lule Menem porque en cualquier momento va a ir a Comodoro Pi. Pero a Esper sigue siendo el primer candidato y ya no lo pueden modificar eso. Ya no es inexplicable porque lo sacaron. O sea, sí, obviamente es parte de todo el todo el engranaje de las coimas, de Andis, de las relaciones con Españolo, de, bueno, en fin, algo de eso hay. Después ya lo habían dejado en el medio de la calle el día de los brócolis. O sea, corriendo, abrazo. Por eso, ese Cada fue. Vez que me ese acuerdo fue del meme que decía, abrazame como espera el de la motito. Por eso, ese día lo dejaron en la yeca, literal. No. O sea,
Estaban cascoteando, no sé qué estaban, una piedra era. Una piedra y 3 está bien, brócolis. no se debe, está mal, la piedra deplorable. Nos parece horrible, no estamos riéndonos de eso. Pero bueno, después volaban brócoli, las plantas de los canteros. Y bueno, y agarraron y se desplegaron una valija o una carpeta, no sé, se defendieron con ese escudo. Ay, Dios mío. Bueno, y Espert... Y huyeron. Y se fueron. Y Espert lo dejaron a pata. Se subió a una motito, una de esas. Una motito con un barra brava acusado de intento de homicidio. Una scooter, era casi una bici con motor. Lo dejaron ahí. Y para mí que se lo olvidaron ahí. Para mí que por eso no lo invitaron a la mesa política. Que no subió a Moreno. El Moreno no lo hicieron subir. Estaba anunciado para hablar, no habló. No solo no habló, no lo subieron al escenario. Y después, el domingo a la noche en La Plata, tampoco lo subieron al escenario. Algo pasó ahí, obviamente con Karina, con Espert, con Milei, con el presidente, pero hoy es evidente que algo pasó con Espert. Porque no puede ser de ser el primer candidato a que no lo suban al acto de cierre, lo dejen tirado en Loma Zamora, ponerle. ¿Pasarán más cosas de acá a octubre? Porque bueno, puede pasar que alguno se baje y deje la lista y quede el suplente, ¿no? Porque todos tienen un suplente. No sé quién es el suplente o la suplente de Espert, después nos vamos a fijar. Pero sí, algo está pasando. Algo está pasando, ya es inocultable. Las internas son espantosas. Feroces. Espantosas, se siguen peleando por las redes, hoy durante toda la tarde. Sí. El presidente, obviamente, lo que hizo Toto Caputo, el ministro de Economía, fue sacar un tuit con el mensaje del Fondo Monetario Internacional apoyando al gobierno argentino, en el ajuste. En líneas generales es eso. La traducción, obviamente, del comunicado. Y, bueno, ¿qué hizo Milei? Retuiteó al ministro de Economía. Esa es la comunicación oficial, gente. En este momento, esa es la comunicación oficial. ¿Adorni dónde está? Y se lo habrán dejado en la Casa ¿También? Rosada, en la mesa política. Pero a lo mejor política. Ojo, porque tampoco está hablando más. Su rol de vocero. Sí, las conferencias de prensa. Muy desdibujado. Hablaba todos los días, ¿te acordás? Sí. Bueno. No corren más. Les decía recién que, los gobernadores estuvieron se sacaron una foto en Río Cuarto. En Río Cuarto, en Córdoba. Los que son este grupo de Provincias Unidas, así se llaman. Que vendrían a estar desunidas de las otras, ¿no? Porque el nombre es bastante... Claro, sí, tratan de hacer, supongo que no me gusta alusión al siglo XIX. Porque, parece... Sí, al siglo XIX, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno. Supongo. Yarlora, Puyaro, Valdés, Torres, Sadir y Vidal, son los que... están mirando con desconfianza todos los movimientos del presidente. En algún momento, obviamente, muchos de ellos, la mayoría, apoyaron todas las medidas del presidente. Ahora lo miran con desconfianza y piensan armar algo a futuro. Ya se constituyeron como conjunto, como bloque, y no parecen estar dispuestos a sentarse nuevamente a negociar y a dialogar con el presidente en estas condiciones, ¿no? Decime. A mí lo que me dicen es que hay otro que no está dentro de ese grupo, que se sumó a la Libertad Avanza en un acuerdo, pero que está muy preocupado a partir de lo que sucedió en los municipios rurales de la provincia de Buenos Aires, que es Rogelio Frigerio. Ajá. Que no viene teniendo una buena gestión, que tuvo problemas ayer en un acto del que se tuvo que retirar rápidamente, porque muy bien no lo trataron, y que lo saludó a Axel Kicillof. Ajá. Fue de los gobernadores que por abajo, ¿no? Le mandó una llamadita, Axel, que se ha perdido. Pero hay preocupación. Hay preocupación en Entre Ríos dentro de la gobernación de Rogelio Frigerio por cómo se viene cayendo la Libertad Avanza, por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en los municipios de fuerte impronta rural. Bien. Bueno, decíamos entonces, Yarlora, Puyaro, Valdés, Torres, Sadir y Vidal son los que van a ir ahí a sacarse una foto. Pero esto va a ser el viernes, ¿sí? En la Sociedad Rural de Río Cuarto. Vamos a ver qué pasa de acá el viernes, no falta mucho. Y obviamente estarán como anfitrión Yarlora y Schiaretti, ¿no? Que forma también parte
de ese grupo. Lo van a acompañar Puyaro, como les decía recién, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz. También hay intendentes, ¿sí? Y algunos miembros de la mesa de enlace que están invitados. ¿De la mesa de enlace? Sí. Mirá vos. Así es. No están para nada convencidos de la invitación, eso es lo que trascendió de la invitación que les está haciendo el presidente, y ya no les gusta para nada, así lo transmitieron, el odio que Milei transmite hacia el Estado. Tardaron en darse cuenta, pero bueno, esa es la posición que están asumiendo ahora, y también observaron lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que era lo que hablábamos ayer. Claramente. ¿No? Claramente, O sea, fíjate que hasta Pasalacua salió claro. a despegarse también de la Libertad Avanza cuando han sido socios desde el primer día. El gobernador de Misiones salió también a despegarse. El humor social. Ahora todos se sienten maltratados. El clima social ya no es el mismo que cuando Javier Milei ganó el balotaje, pasaron muchas cosas, y además el presidente no atina a hacer ningún cambio. Estamos viendo ahora que está haciendo declaraciones Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central, y él dice que no le teme a una corrida cambiaria. Bueno, esa es la palabra de Redrado en este momento, que está haciendo declaraciones en C5N. No, La Nación Más. En La Nación Más, bien. Fíjate, Bueno. vos hablabas recién de Santa Fe, André. Sí, y bueno, de lo que comentábamos ayer de los límites, de ¿no? los De límites. toda esa zona rural que comparte con la provincia de Buenos Aires. Eso y también lo que está sucediendo a partir de toda esta situación económica en los grandes centros urbanos de Santa Fe. Hoy salió el Ricardo Diab, se llama, que es el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, hablar de la situación del comercio y de las pequeñas empresas en Rosario. Habla de un panorama muy complejo, con caída sostenida de las ventas, baja rentabilidad, imposibilidad de trasladar a precio los aumentos, y el aumento de los costos. Aumentan la energía, aumentan los alquileres, no tienen acceso al crédito por las altas tasas, en virtud de esto que está haciendo el gobierno para que le sigan sosteniendo el dólar. Y bueno, gran preocupación. Dice, hay una gran cantidad de comercios vacíos en Rosario, lo mismo que está sucediendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Dice, y es insostenible los alquileres con el nivel de ventas en el centro de Rosario. O sea, Puyaro empieza a ver que la zona rural se le complica si sigue de socio con Milei. Se le complica también en los centros urbanos. No hizo una buena elección Puyaro para la constituyente y para la verdad que ganó, pero no hizo una buena elección. Perdió 20 puntos con respecto a la elección que lo hizo gobernador. Entonces, bueno, empieza a sumar todas esas cosas y dice, rajemos de acá, muchachos, porque... Bueno, ayer casi todos estos gobernadores de los que estamos conversando se expresaron en las redes sociales, todos, y más o menos todos en la misma línea. Puyaro dijo, la gente viene hablando fuerte y claro, el gobierno sigue sin escuchar, paralizado, hay que dejar atrás el pasado lleno de fracasos y frustraciones, enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia. Eso es lo que compartió en redes sociales. También, además de Puyaro, tuiteó Gustavo Valdés, de Corrientes: sin gestión no hay futuro, hace falta más humildad y sensatez. Eso es lo que publicó el gobernador de Corrientes en línea, ¿no? Con lo que estábamos conversando. Y bueno, así cada uno de ellos fue tomando la palabra a través de las redes sociales en esta previa de lo que va a ser una reunión, que también es una demostración de fuerza de este conjunto de gobernadores. Veremos si ese grupo... pues también ahí va a haber luego o en algún momento una disputa por el liderazgo, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente. Yo creo que Schiaretti se está haciendo los rulos, pero... Claro, no los veo a los otros con ganas de correr... No creo que atrás de Schiaretti. Claro, atrás de Schiaretti, exactamente. No, y además en la medida que eso no prospere electoralmente con fortaleza hacia el ámbito nacional, puede quedar reducido a expresiones con potencia provincial, pero que cuando llegan las elecciones nacionales y tienen que salir a buscar senadores o diputados, la polarización de la política nacional los arrastra. Fíjate lo que pasó con el caso más claro, es el de Zamora en Tigre, ¿no? Un intendente que había ganado con holgura su intendencia, estando dentro de Unión por la Patria, que le había ido muy bien, quedó
reducido a la mínima expresión en esta elección. Creo que no llegó ni al 10%. Sí. Porque claro, la polarización en un partido, en un municipio como Tigre, que es muy fuerte, lo dejó anulado prácticamente, ¿no? Sí. Le puede pasar a nivel provincial esas cosas. No, pensaba cómo en la política hay una parte que siempre es estrategia y otra parte que tiene que ver con el azar, siempre, ¿no? Eso lo sufren y lo padecen todos los dirigentes profesionales, ¿no? Que a lo mejor se preparan para determinada situación, para jugar en una presidencial, y después pasan cosas, suceden cosas imprevistas, situaciones de coyuntura que hacen que cambie el humor social de un momento a otro, y bueno, y las tendencias, lógicamente, porque no es una foto fija como pretende Milei, ¿no? Esto es así y va a ser de esta manera y no hay plan B, y con esto, como dijo, me sacan con los pies para adelante. Bueno. Bien. Hay noticias del Congreso. Dale, vamos con el título y después cerramos con algún audio del día. La Comisión Libra le puso fecha a la citación de Karina Milei. 23 o 30 de septiembre se tiene que presentar Karina Milei en la Comisión Libre. Dos chances tiene. No se presentó el funcionario de la Oficina Anticorrupción de Javier Milei. Ojo que la Comisión de Reglamento tiene la posibilidad después de hacerlos esos dos llamados. De hacerlos conducir por la fuerza pública. Tiene dos chances Karina Milei. Bien, puede ir el 23 y puede ir el 30. Y a mí lo que más me intriga es, nunca la escuchamos hacer declaraciones. La escuchamos alguna vez en algún acto, tomar la palabra. Es muy complicado para ella expresarse ante una comisión. Sí. Donde hay gente que es muy buena, digamos, en su desenvolvimiento político, ¿no? Bueno, vamos a cerrar la verdad que no sabría qué audio elegir para cerrar porque hablamos un poco de todo, pero vamos a cerrar con Sebastián Pareja, que fue justamente el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que se refirió a la situación de Bondarenko, que ayer la contamos. Bondarenko salió a hacer declaraciones diciendo que su mamá, que tiene más de 90 años, no llega a fin de mes, que es jubilada. Y, no sé, la verdad no parecía libertario Bondarenko y encabezando la lista de la tercera, ¿no? Y no, por lo menos la mamá yo no sé si lo votó. Vamos a escuchar qué decía Sebastián Pareja sobre esto, que es su responsabilidad, ¿no? Sí. Bondarenko planteó la situación de su madre. ¿Está ratificado Bondarenko? Por supuesto que está ratificado. Hay que la entrevista es muy larga, se sacan partes que no tienen que ver con una campaña. Así que no apuntó contra el gobierno y está ratificado. No, ¿cómo va a apuntar contra el gobierno? Es una persona, muy loable, muy leal, y está contento con el lugar que le ha dado el presidente y todo. Y no le importan las críticas incluso internas. ¿Cuáles? Hubo críticas de sectores del gobierno que apuntaron a Bondarenko. Yo no vi del sector del gobierno, no vi a nadie. A mí nadie me dijo. Algunos libertarios en redes sociales. Bueno. Okay. ¿No le importa eso a usted? No, es como la gente se expresa libremente, digamos, o sea, no podemos poner, digamos, en la misma balanza el comentario de alguien que no sé, que me parece que es exagerado, o que atenta contra la gente que elige el presidente. Ese es el Gordo Dan, el que le contestó a Bondarenko ayer, y no es alguien aislado, ¿sí? Sino que es un alfil que utiliza el gobierno nacional en las redes para imponer una conversación, ¿no? La conversación online que vienen imponiendo hace rato y que ahora, bueno, como también estuvimos comentando, están perdiendo ahí también, en ese territorio también están perdiendo. 18:33, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conocé más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Carlos Barragán, yo,
Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de julio, 1999. Perón, Resto Bar. Entradas en Alternativa Teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530.
Pero qué barbaridad, qué belleza, Mon Laferte, sonando en la 530, Tu falta de querer, así se llama la canción, 18:41 minutos. Estamos dando la vuelta y ya está con nosotros Victoria Donda. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la vuelta completa. Bueno, Victoria Donda, ustedes ya la conocen, es abogada, es diputada del Parlasur, es columnista de este programa y te damos la bienvenida, Victoria. Antes de meterte en tu tema, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste la semana? ¿Cómo estás viviendo? Ahí. Así, Sí. sonriendo. Sí, así. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz, Bueno. Creo que fue una forma de frenar, o sea, una forma de los bonaerenses y las bonaerenses de frenar la crueldad. Y la verdad es que me da mucho orgullo ser parte de esa provincia. Me da mucho orgullo también la unidad que conseguimos, que tiene sus ruidos, que tiene sus cosas, pero que muestra sin lugar a dudas que el peronismo del Campo Nacional y Popular Unido puede contra los monstruos que se están despertando. Sí. Bien. ¿Y cómo lo estás viendo a Milei en este momento? Está como sacado, ¿no? Digo, para mí fue un suicidio pararse la noche de la derrota, decir seguramente hay errores, pero ratificar el rumbo económico. Más que un suicidio, me parece que lo que no termina de cobrar dimensión es de lo mal que la está pasando la gente. Claro. Pero como también la realidad nos ha mostrado que estos sectores neofascistas, reaccionarios, que se valen de entramados complejos de redes sociales, de entramados complejos ligados a los delitos más multinacionales como el narcotráfico, digo, no al pedo lo tienen a Esper encabezando la boleta de diputados no nacionales. sabemos muy bien dónde está Experta ahora. Lo tienen Estábamos escondido preguntándonos hace eso con ¿Escondido 5 será? días, 4 o 5 días. Mirá. O él se escondió, no se sabe. Una de las dos circunstancias. ¿Pero se bajó de la moto? No sé, quizás sigue en la moto y por eso nunca llegó a Moreno. Bueno, a Moreno llegó. Sí. ¿Cómo pero no era lo subieron. ¿Cómo era esa película de Yankee donde un milico yankee se lleva a la chica atrás? No sé. Bueno, no sé, hay un amanecer de no sé dónde. Sí, los oyentes enseguida nos van a decir, porque están súper atentos. Hay una escena muy icónica del cine estadounidense post guerra de Vietnam, donde muestran a un milico yankee yéndose con la mujer atrás. Era muy eso, pero más allá de eso, lo importante es lo que representa y lo que le hacen al país, ¿no? Entonces, más allá de que nos puede generar un poco de risa a veces, es cierto que ha despertado el odio y las peores de las violencias. Y sobre eso nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir militando y tenemos que mostrar que somos diferentes, que somos distintos, que apelamos a la razonabilidad y que apelamos sobre todo a la empatía para hacer política. Bueno, Victoria, vos desde que asumió Javier Milei prácticamente estás trabajando en esa agenda, estás laburando en tu rol, ¿no?, de abogada, armaron todo este grupo de RADA, la red de abogados que venimos presentando acá en este espacio, y bueno, hablamos muchísimo sobre la agenda de discapacidad, sobre el tema jubilados. Bueno, son los temas que fueron siguiendo ustedes todos estos meses, y que la verdad que son los que le estallan a último momento, ¿no?, al presidente en las manos antes de las elecciones. Me parece que se cortó por lo más débil, ¿no? Porque ¿qué puede haber más débil que los discapacitados? Que golpear a una persona que cuando empezamos en la silla de columna ruedas. no lo sabíamos. Exacto, no claro. Pensábamos que iba a cobrar esta dimensión, esta importancia o sea, política. sí sabíamos que era un tema muy sensible y que era un tema para atender y que esa gente necesitaba ser defendida, y necesitaba, además de ser defendida, una voz pública, ¿no? Sí, y a mí el tema de lo colectivo. Que eso muestra también que solo en lo colectivo podemos defender nuestros derechos, Claro. que solo con el colectivo
podemos avanzar en los derechos y evitar que nos arrebaten derechos que hemos conquistado, que los derechos los tenemos que ejercer, y por eso yo insisto tanto con organizarnos judicialmente y con tener estrategias judiciales pensadas desde la política también, ¿no? Y me parece que es importante también destacar que este tema lo venimos siguiendo, como vos decías, desde que empezó Milei, no hay un oportunismo de ver como la necesidad de meternos ahí, que no estaría mal, pero la verdad que en este caso la necesidad estuvo sobre todo desde que asumió Milei por los recortes de Milei, pero previo a la asunción de Milei también, porque cuando empezamos a trabajar en el INADI vimos y hicimos varios diagnósticos y propuestas acerca de cómo mejorar el funcionamiento de Andis, cómo mejorar el funcionamiento del INADI y cómo hacer para tener un sistema de salud ensamblado, donde la ley de discapacidad, donde Andis, donde una mirada de salud integral y una ley, por ejemplo, de producción de medicamentos de laboratorios nacionales, sea todo parte de un mismo engranaje y no piezas sueltas que después se desacoplen entre sí. Sí. Bueno, todo eso es lo que vinimos hablando en este espacio durante todos estos meses y también el tema jubilados, ¿no? Y te invito para que lo sigamos conversando, porque recién mientras charlábamos me acordé que, bueno, que en realidad se vetó, o sea, se rechazó el veto del presidente a la ley de discapacidad. El presidente Víctor tendría que en algún momento promulgarla, ¿no? La ley. Debería. Bueno, amenaza con que iba a judicializar, bueno, eso es anticonstitucional, lo pone al borde de un juicio político, etcétera. Ya lo comentamos, pero el tema de los jubilados no corrió la misma suerte. Los y hay jubilados... mucha gente que tiene muchos años de aporte, pero no completa y se quedó sin nada. Sin la moratoria. ¿Y a dónde fueron todos sus aportes? ¿Y sus aportes? No, sus aportes quedaron en ningún lado y además esas mujeres, porque la mayoría son mujeres, quedaron absolutamente desprotegidas. Y un poco de eso era de lo que yo te proponía hablar hoy, que tiene que ver con una fecha que estamos conmemorando en estos días y son el cumplimiento de los 30 años. Tenemos problemas con las heces hoy, ¿no? 30 años del Tratado de Beijing. Sí. Este es un tratado que en su momento fue revolucionario porque estableció que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Mira qué loco. Muy loco, pero gracias. Pero fue muy revolucionario en su momento, 40.000 mujeres reunidas en Beijing. Sí, 30 años que bueno, pasaron tantas cosas, 30 años, en este país en 2 años pasaron tantas cosas que... En 2 meses. Sí, claro. Igual Argentina no es como un parámetro. No, pero me ponía a pensar en una agenda para evaluar 30 años, bueno... Antes de venir, yo también, me puse a pensar en una agenda de en qué leyes avanzamos en estos 30 años. Y son tantas que nombrarlas es un montón. Pero desde... el divorcio, pasando por el matrimonio igualitario y terminando en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, te diría que te muestra un abanico enorme de derechos en los cuales avanzamos. Por supuesto, nos quedan otros derechos en los que no avanzamos y yo te voy a contar una anécdota que tuve hace un tiempo. Estoy engripada. Una anécdota que tuve hace un tiempo en Costa Rica. Tuve la suerte de conocer a la primer mujer en ser directora, una de las directoras ejecutivas de la NASA. Esa primer mujer, que fue la primera mujer directora ejecutiva de la NASA, es costarricense, y ella está a cargo de la misión humana en Marte. En un momento, en una cena que teníamos las dos, ¿vos qué le preguntás a la mujer que está a cargo de la misión humanitaria en Marte? Yo no sé qué les preguntarían ustedes, ni a los oyentes. Yo le pregunté si había vida en Marte. Claro. Y ella me dijo que había algunos tipos de vida, que no era la vida como la entendíamos, pero que se había encontrado rastros de vida en algunos otros lugares, pero que lo que a ella le parecía más un desafío era poner el pie de la primer persona, el primer ser humano, en
territorio marciano entre el 2030 al 2040. Sí. Y yo el otro día pensaba, escuchando en uno de los eventos que se hicieron por los 30 años de Beijing, que los economistas están haciendo, hay varios economistas que están haciendo proyecciones económicas acerca de cuánto nos falta para cerrar el 30% de brecha salarial que tenemos entre hombres y mujeres a nivel mundial, ¿no? En Argentina tenemos entre un 28-25%, en otros países más grandes, bueno, hay un 30% como establecido. ¿Cuánto tenemos nosotros? Entre un 25 y 28% de brecha salarial. Muy grande. Me parece que se quedaron cortos. Es muy grande igual, Sí, la obvio. brecha es muy grande. En algunas profesiones esa brecha salarial es más grande, en otras profesiones Más esa brecha chica. salarial es más chica, pero los economistas dicen que a este paso, y teniendo en cuenta que el porcentaje de seres humanos en la Tierra más rico son 5 personas, varones, masculinos, heterosexuales, y el porcentaje de personas empobrecidas, el 80% son mujeres que no tienen acceso al agua potable ni a la educación, que no tienen acceso a nada, el 80% son mujeres, plantean que cerca de entre 120 y 130 años vamos a tardar en tener igualdad entre hombres y mujeres, con lo cual estamos más cerca. Yo te iba a decir 200 años, de Estamos verdad, más pero te lo iba a decir cerca- como un chiste. Estamos más cerca de vivir en Marte Claro, que de la alcanzar igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que planteó el Tratado de Beijing. Claro. Para y después los varones reflexionar. se enojan con nosotras cuando abordamos esta agenda y se resienten y se ponen incómodos y no encuentran su lugar y les Vos sabés pasan que tantas cosas. hay un- Cuando en realidad, digo, para cerrar el comentario, deberían ser nuestros aliados absolutos, totales, incondicionales, porque nosotras no solo sostenemos, sino que toleramos la desigualdad. Sí. Vos sabés que creo que hay una brecha que es todavía más grande que la salarial y que no se la tiene tanto en cuenta, y es los niveles de analfabetismo son muchísimo más altos en mujeres que en hombres. Bueno, pero tiene que conozco. ver con la brecha Muchísimo. salarial. No conozco. Porque tenemos, Sí, digamos... con porque- mucho más. Sí, tienen que ver con mucho más, pero entre otras cosas con el nivel de trabajos, los trabajos más precarizados, los trabajos menos valorados en el mercado laboral. Las son influencias son los religiosas en determinados países. bueno, todo esto es lo que nosotros nos ponemos como desafío, nosotras nos tenemos que poner como desafío. Y yo te escuchaba, Ander, que vos decías, bueno, ellos tienen que ser nuestros aliados. No, aliados en el sentido de no, eso, no molestarse. indicaría la lógica. Claro. Pero, No ocurre. ¿qué sector del poder social aceptó tranquilamente renunciar a sus privilegios sin resistirse? Ninguno. En toda la historia de la humanidad, ningún sector que tuvo poder aceptó dejar ese poder sin resistirse. Los hombres se van a resistir, el patriarcado, no los hombres. El patriarcado va a resistir resignar esos privilegios. No es inocente que hoy en Argentina haya por lo menos 2 proyectos de ley que incentivan a que se penalice a las mujeres que llevan adelante denuncias por violencia de género, ¿no? Que son las falsas denuncias. Y yo te voy a decir por qué. En Argentina, según la ONU, las falsas denuncias representan a nivel internacional el 1%. 1%. En Argentina, según la ONU, no lo digo yo, no lo dice una fundación feminista, ni feminazi, ni... En Argentina, según la ONU, las falsas denuncias representan el 0,3%. Y tenemos algunos legisladores más preocupados en legislar por esos 0,3% que por legislar por el 99,7% restante, que son las denuncias reales por violencia de género, y que ya esto está comprobado. Y lamentablemente a esto tenés muchos hombres que deberían ser aliados o que se dicen aliados, pero en esos casos terminan siendo cómplices
cómplices de aquellos que quieren arrastrar nuestros derechos por el barro, y que arman así una contraofensiva muy sofisticada a cada avance que nosotros hacemos de nuestros derechos, ¿no? Pero pensemos esto, pensemos lo lejos que estamos de alcanzar la igualdad, que estamos más cerca de llegar a Marte. Claro. ¿Cuánto tiempo de llegar a Marte? Y entre el 2030 y el 2040. El 2030 y 40. 15 años, ponele, 10 años. Claro. Y para el otro 120 años. Sí, con suerte, diría yo. Con suerte. Sí. Pero bueno, todo eso es si no hacemos nada. Porque en Argentina hace 2 años que venimos retrocediendo. Venimos retrocediendo la ley de jubilaciones, la falta de moratorias para las jubilaciones es una muestra de eso. Las más perjudicadas son las mujeres. No tengo bien los porcentajes, pero es un porcentaje altísimo de mujeres que accedió a una jubilación por primera vez con la moratoria que instala el gobierno de Cristina Fernández. ¿No eran 9 de cada 10 que sin moratoria no se iban a poder jubilar, mujeres? No tengo acá el dato, por eso. Pero muy alto, altísimo. También en hombres era alto, pero en mujeres era abrumador. Pero los hombres en general acceden a trabajos registrados mucho más que las mujeres, entonces... igual era muy alto, era más de la mitad era que no llegaban a jubilarse los hombres. Pero las mujeres era al revés. Que creo que es muy importante que podamos plantear que nuestros derechos no solo los debemos conquistar, sino que los tenemos que defender, porque esos derechos conquistados hay que defenderlos. Buenísimo. Victoria, muchas gracias. Vamos a leer algunos mensajes porque me están dando gracias. Siempre estoy chusmeando los mensajes. Charlo con todos acá en la mesa, pero siempre estoy con un ojo mirando los mensajes. O con un poquito de la antena ahí. Bueno, Alicia te dice, Alicia de Boedo, nos manda saludos y también saludos a Victoria de parte de la mamá de Nadia de Medrano, Medrano del 400. Así que te llegó un parroquial. Te llegó un WhatsApp. Un parroquial. ¿Tienes un WhatsApp? Sí, son vecinas, son vecinos. Yo soy del Ahí barrio de Boedo. Están escuchando, Alicia de Boedo te está escuchando. Y a vos, Tomás, te dice Mastrangelo, opine, compañero, no les tenga miedo. Nosotras pero yo estoy opinando. Te damos miedo, pero estoy opinando. Si lo hubieras visto el gesto a Diego, no. Claro. ¿Por qué no ponen la cámara allá en producción y lo muestran a Diego toda una tarde haciendo? Con los deditos. Sí, no lo podemos reproducir. Pero yo acabo de opinar. Acaba de opinar, le dimos es que le dimos permiso. Me autorizaron. Pobre. Y Juan Pablo. ¿Viste cómo saltan los varones? Tremendo. Por eso. Dale, Mastrangelo. Pero ¿y yo qué tengo que ver? Pero no te sientas yo opino, dice. No, pero yo acabo de opinar. Acá. Dice, creo que la película es Reto al Destino, con Richard Gere. Sí, bien, yo sabía. Juan Pablo de Nueva Pompeya, nuestro oyente a la carta, así les decimos a los oyentes cuando les preguntamos algo que no sabemos, alguno contesta y alguno sabe, así que eso es bárbaro y maravilloso. Bueno, muchos mensajitos saludando. Hay muchos stickers con lo del brócoli, pero... No, genial. Sí. El brócoli se hizo famoso. El brócoli lomense. Que le tiraron Yo no sé si era brócoli, porque brócoli es caro para tirarlo. Y ese día yo estuve averiguando, estaba 5 lucas el kilo. Por eso, o sea, yo no tiraría brócoli, tiraría... Claro. Lechuga, no sé qué, pero tomate estaba cara, porque está cara. Estaba cara también, subió mucho justo esa semana. Sí, no es época de tomate. Sí. A mí me hizo acordar toda esa escena un poco, después me quedé pensando y el domingo cuando estuvimos acá en la radio analizando los resultados, antes que no teníamos los resultados, teníamos boca de urna y estábamos charlando bastante sobre todo lo que pasó con los libertarios en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque en definitiva tuvieron que salir corriendo de todos lados, prácticamente no pudieron hacer campaña. Y había algo también ahí de esa escena que tenía que ver con lo popular y con la manifestación popular de esto de tirarle un brócoli, tirarle una planta al cantero, que tiene que ver con el teatro, con los orígenes del teatro, ¿no, Víctor? El teatro shakespeariano, antes todavía. Sabelino. Claro, de que la reacción del público tenía que ver con eso. Si tiraban flores era que le encantaba, si le tiraban tomates era que los actores tenían que salir de escena. Muy poética. Claro, muy poética, y había mirada, muy poética. Pero hay algo de la comunicación que tiene que ver con eso, ¿no? Que estamos presenciando. Bueno, a mí me interesa mucho el tema de cómo se expresan cuestiones más allá de la palabra o con la utilización de la palabra también, en este caso
un gobierno que maneja registros que no son de lo formal, que no son registros que corresponden a lo institucional, ¿no? Y que se naturaliza eso y tiene mucho que ver con algo que nos está pasando que todavía no terminamos de dimensionar. Pero por otro lado también hay una respuesta en las calles a la desmesura, de la represión. Se respondió con tomates, con brócolis, me pareció que había también ahí algo. Yo les voy a tirar semiótico. una sugerencia. Sí. Berenjenas. ¿Berenjenas? Bueno, la berenjena, pero una un foto. berenjenazo en la cabeza. ¿Te acordás de la Casi foto? una piedra. ¿Se acuerdan de la foto esa de la berenjena en la crisis del macrismo? ¿Fue? Claro, de la foto de Pepe Mateos. Sí. Impresionante. De la señora mayor, la señora una jubilada. mayor. Era un feriazo que mayor. lo fueron a reprimir, quedaron unas berenjenas tiradas en el piso y una señora que iba pasando, las empezó a juntar Las para estaba llevarse levantando para mientras comer. la reprimían. Sí, una muy fuerte foto de esa Pepe foto. Mateos. Sí, Pepe sí. Mateos, que además es el fotógrafo de la foto que permitió desentrañar y esclarecer el asesinato a sangre fría de Maxi y Darío. Así es. Gente, ¿nos vamos a dar la media vuelta? Sí. Gracias, Victoria. No, gracias a vos. 3%. Hablando de 20 grados, no te podés 20 quejar. grados, no Andrea me quejo Recupero, para nada. está absolutamente primaveral. No, esto solito, nada más. Es como muy finito, así, tranca. Gente, las 19:02, 20 grados, casi primavera. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria en La Esmeralda, Avenida Novak entre Lambardi y Lieja. Cuenta con 9 consultorios, shock room, vacunatorio, farmacia y base de ambulancia. Se brindará atención en pediatría, ginecología, obstetricia, psicología y odontología. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
pasa aquí? Bueno, fue muy breve la media vuelta. Me iba a servir otro café, pero no Café, tuve ¿qué tiempo. Ya me tomé uno, dos me estoy tomando. ¿Dos Es Bantú? mucho. Dos durante la vuelta. Ah, la pocha. Sí, Y que lo está que muy pasa es que rico. es El muy café rico con el leche es muy Bantú. rico. Así es. Gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina, café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar, en Instagram @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Excelente. Y tenemos un sorteo. Atención, todos los oyentes de la vuelta completa que vayan preparando para mañana sus celulares, porque van a tener que mandar un mensajito a Proveedor Hogar, porque mañana se inicia un nuevo sorteo. Arranca mañana en la 530 el nuevo sorteo de Proveedor Hogar, que te va a regalar algo espectacular para que disfrutes la próxima primavera. Atención. ¿Qué será? O sea, es sorpresa mañana, pero es un regalo importante. Ajá. Es un regalo importante. Hubo ya regalos. Ya hubo una freidora, hubo una pava eléctrica, hubo una hidrolavadora. Oh, qué y ahora lindo se eso viene para otra. limpiar toda mi casa. Olvidá. ¿Te imaginas Y entro en el aflojar living con la tensiones. hidro? Para mí la hidrolavadora te hace aflojar tensiones. Claro. Te pones contra la pared ahí, Sí, ¿viste? listo, ya está. Y la dejás blanca. Y Pintor, parece que ¿para qué estás te haciendo algo. necesito Claro, si tengo una ¿quién sos? hidrolavadora? ¿Quién te conoce? La vereda, qué lindo. Todo la la vereda. vereda. En las baldosas donde se... Ahora si tenés el medidor de agua, ahí se complica. se el complica. auto, lavas el auto ahí Todo, en la puerta, si todo tenés con la auto, la hidro. bicicleta, Sí. la moto, el perro, Al no salta perro. nadie. Eso es Todo el zoológico que tengo Vamos en a ver casa. qué viene mañana. No, cuál es el dijimos regalo. que era una hidro, no sabemos. Ya fue, la No hidrolavadora sabemos, ya fue, no sabemos todavía. Esto es Exactamente. que recién mañana lo vamos a anunciar acá en la vuelta completa y ya saben cómo es el mecanismo, y si no lo saben, mañana se lo vamos a contar para poder participar de este sorteo de Proveedor Hogar y la 530. Nos dice Marce del Delta, que están en Calamuchita, que
nos mandan un abrazo grande y soberano, que nos quieren mucho, nosotros a ustedes también. Y dice que están de primavera total en Calamuchita. Mirá vos, qué lindo. En Bariloche, ustedes saben que siempre tengo el clima de Bariloche. ¿También tengo están primaverales? parte de mi familia allá. ¿Sí? No, está nevando. Está fresquito. Está fresquito. Hoy amaneció nevando. Qué lindo, porque me encantó eso. Bueno, todos los días entramos nosotros a las redes y por supuesto tengo ahí a mis sobrinas y estaban compartiendo, claro, se despertaron, increíble porque estaba hermoso, estaba primavera, era increíble la cantidad de nieve que cayó durante la noche y seguía nevando hasta el mediodía. Así que bueno, fíjense, si pueden, miren en las redes unas imágenes preciosas de la Patagonia nevada hace horas nada más. No sé si seguirá nevando, podría consultar, pero bueno, hasta el mediodía estaba nevando. El viernes 27 grados, Dan, dice Marce, que está en Calamuchita con su familia, y nos está mandando data de cómo están pasando el día allá, mientras escuchan la 530. Sergio de las Heras, hacía mucho que no nos mandabas qué estás haciendo, y se está clavando unas medialunas de manteca espectaculares, con la mielcita arriba, con unos mates, ¿sí? Y nos manda una foto espectacular del atardecer. Tengan una linda noche y descanso, les queremos mucho, hay que arrancar con la cena, y nos mandan cariños enormes. Tempranito se ponen ¿Es en la acera? Sí, precioso. Ah, qué espectacular. Sí, precioso, precioso. Bueno, muchos mensajes de cariño estamos recibiendo esta tarde, muchas gracias. También nos mandan de Olavarría. Pau dice, fui al súper y se me fueron 50.000 en 2 bolsas. ¿Y qué tenían las bolsas Esto adentro? no Contanos. se sostiene más, mismo precio para la mitad de cantidad de productos. Queso en este caso, con diferencia de un mes aproximadamente. Ah, el queso es una locura. Están atentando contra el pueblo, también dice Palestina Libre, Viva Axel y firma Pau. Eso complicado lo que sucedió hoy en el plano internacional. Israel bombardeó Doha, la capital de Qatar, tratando de asesinar supuestamente a dirigentes de Hamas. En principio Al Jazeera informó que no lo había logrado, que había fracasado, pero esos dirigentes de Hamas que estaban en Qatar estaban esperando una reunión por negociar la paz con enviados del gobierno de Estados Unidos. Sí. Y en principio lo que sospechan es que el gobierno de Estados Unidos dio las coordenadas de dónde estaban a Israel para que sufrieran este ataque. Se habla en Medio Oriente, sobre todo en los países árabes, de una puñalada de Estados Unidos al proceso de paz. Trump se hizo el distraído, dijo que se enteró del ataque cuando estaba sucediendo, nadie le creyó. Bien, en un rato seguimos leyendo mensajes. 11 3200 0530 es el WhatsApp. Ahora vamos a recibir al secretario general de la CTA de la Argentina, diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky. Hola Yasky, ¿cómo le va? Un gusto como siempre recibirlo en la 530. Los saluda Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto bueno, para mí también. Sí, hace rato que no conversábamos y bueno, primero felicitaciones por los resultados y bueno, y por supuesto enseguida nos dio ganas de conversar. Axel lo mencionó, le agradeció en el discurso, ¿no? Apenas arrancó a usted, bueno, y a otros dirigentes. A Palazzo, creo, y a Moyano, ¿verdad? Sí. Me imagino que era a Huguito Moyano, ¿no? El agradecimiento. Sí, a Vanessa Sile y a... Sí, a Vanessa también. Claro, y al compañero Jorge Tayana, que es el que cabeza la lista para la elección de octubre. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo está viviendo el resultado del domingo? Pasaron unas cuantas horas ya. Nosotros ayer hablamos con el diputado Goyán, hablamos con el ministro Silioni, y bueno, un poco estaban todavía con los efectos posteriores a la adrenalina sí, del resultado, pero bueno, queremos saber cómo se vivió el resultado, ¿no? Porque se esperaba una diferencia, pero bueno, fue más contundente de lo que estaban indicando por lo menos las consultoras. Sí, yo creo que sobre todo reconforta mucho la respuesta que dieron los bonaerenses, pensar que de 8 secciones, cuando
la hipótesis era que podíamos ganar 2 solamente, Sí. haber logrado que Fuerza Patria se imponga en 6, y haya habido un nivel de participación electoral alto, porque contra todos los pronósticos el nivel de participación electoral superó el 63% en algunas secciones, como la primera y la octava, las 2 secciones más grandes. Fue más gente a votar en esta elección que la que fue en la elección intermedia, que perdimos la elección anterior a esta, de manera tal que desde ya dio un respaldo enorme a una posición que se asumió desde Fuerza Patria y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, claramente confrontada con el modelo del ajuste, de la motosierra, de la agresión que se ha encarnizado contra los jubilados, contra las personas que sufren discapacidad, de manera que creo que lo que el otro día vimos es de alguna manera un pueblo que se pone de pie y que empieza a construir un camino de salida a esta crisis enorme que estamos sufriendo. Sí. Nosotros estábamos preguntándonos, ¿no? Si esto en realidad fue más contundente debido a las denuncias de corrupción que salpican a Milei, a Karina Milei, ¿no? Al núcleo más cercano al presidente, o en realidad es el malestar económico y social que se viene instalando y parece que se está quedando, ¿no? A partir de las políticas económicas de Milei. Sí, yo creo que hay un malestar económico y social que es que terminó de dar vuelta ese humor social que de alguna manera hasta hace unos meses era todavía expectante. Había gente que todavía apretaba los dientes, le costaba llegar a fin de mes, le costaba resolver los problemas de la vida cotidiana, pero si a eso se le suma el espectáculo escandaloso de las coimas de Karina Milei y la actitud, yo te diría casi provocativa, con la que en medio de ese escándalo pretendieron ir al conurbano como si fuera una expulsión de casa, insultar a la gente, me parece que todo eso fue revulsivo y produjo también un rechazo muy grande, sin lugar a dudas le dio más motivos a los que habían decidido ir a votar. Claro. ¿Y cómo imagina Yasky que va a ser el tiempo, ¿no?, que nos separa de las elecciones de medio término nacionales? Y yo creo que vamos a tener, lamentablemente, si uno se ajusta a lo que dijo el presidente Milei, cuando dice vamos a redoblar lo que venimos haciendo, vamos a hacerlo todo todavía más duro. Sí. Evidentemente van a ser momentos de penuria social, y creo que los días que quedan de acá hasta la elección, la tensión social va a seguir existiendo la bronca, y nosotros tendremos que hacer un gran esfuerzo para traducir eso en una voluntad que otra vez se refleje en el voto, ¿no? No hay que dar nada por sentado ni nada por ganado, tenemos que ir a hablar con nuestra gente, a seguir construyendo esa posibilidad, no solamente de empezar en el caso familiar, de empezar a construir un camino que le abra un futuro de esperanza a nuestro pueblo en medio de toda esta marasma. Bien. ¿Qué tal, Yasky? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Yasky, hasta hace relativamente poco tiempo, algo que se utilizaba mucho desde los medios hegemónicos, pero también desde partidos políticos colaboracionistas con el gobierno, era la amenaza de a sectores políticos que podían estar en una posición más distante, no juntarse con los kirchneristas o con el peronismo para votar cosas en el Congreso.
a partir de la debacle económica del gobierno de Milei, de la violencia, de todo lo que sucedió con Landi, ¿usted entiende que esto se empieza a romper, que ya eso que lo utilizaban, lo asusaban como una bandera, ya no convoca tanto y es posible conformar mayorías distintas que tengan más permanencia en el tiempo y no que sean solo para casos puntuales? Sí, creo que de hecho estuvo sucediendo. Hemos logrado importantes avances en el Congreso, construyendo mayorías con nuevos sectores de la oposición que hasta hace unos meses se alineaban detrás del mandato de Milei. Hoy eso cambió de manera muy clara. Empezamos a ver cómo uno a uno se han ido avanzando con temas que son claves para nuestra sociedad, y creo que Milei cometió el error de someter a todos los gobernadores a la misma política agresiva de reducción de los recursos coparticipables, de profundización de la parálisis de la obra pública. Hasta hace unos meses Milei había tenido una política en la que solía hacer distingos, desde ya el más castigado siempre fue Axel Kicillof, porque bueno, de entrada se paró y dijo no, por este camino nosotros no vamos a entrar, pero después el gobierno fue apretando a los otros gobernadores y logró un verdadero milagro, que muchos que profesaban una especie de religión según la cual les tenían que garantizar los votos en cualquier circunstancia, dejaron de hacerlo, y eso explica lo que hoy está pasando. Creo que Milei perdió el control legislativo, y eso es muy bueno, porque gobernar como lo hacía Milei, aplicar recortes salvajes de una manera agresiva, pasando por encima de la división de poderes, llevaba a un debilitamiento claro de la democracia. Yasky, el gobernador Axel Kicillof lo señaló a usted como uno de los artífices, lo podemos llamar de alguna manera, de la unidad de todo el campo nacional y popular, por lo menos el peronismo y sus cercanías. ¿Cómo vienen pensando la campaña de acá para octubre? Porque el gobierno, más allá del desastre y de que no dio demasiadas precisiones ni ninguna cosa novedosa, empezaron a moverse y a tratar de rearmar su posicionamiento hacia las elecciones de octubre. ¿Fuerza Patria ya tuvo alguna reunión, hubo algún intercambio de cómo va a seguir de ahora en más la campaña? Hoy tuvimos una primer actividad, nada más ni nada menos que con los jóvenes y niños que están trabajando en el programa contra el trabajo infantil en la provincia de Buenos Aires. La verdad que fue hermoso. Estuvo Hugo Moyano, estuvo el Colorado Isasi, que es otro candidato a diputado de la acción sindical de nuestra lista, estuve yo, y la próxima semana vamos a diagramar con los diputados de esta acción sindical y con Jorge Cayana una serie de actividades, sobre todo puerta a puerta, ir a los barrios, hablar dentro de los ámbitos de las organizaciones sindicales, con los cuerpos delegados, tenemos previsto hacer una serie de mateadas en distintos barrios de conurbanos. Creo que es clave recuperar esa campaña que discuten el territorio. Ellos dominan, se autodenominan la fuerza del cielo, y el espacio de ellos es el espacio digital, y yo creo que nosotros logramos con este desdoblamiento electoral hacer valer el peso del territorio, hacer valer el peso de la militancia en los lugares donde vive la gente y donde trabaja la gente, y creo que hay que seguir en ese camino. Estamos diagramando eso. ¿Cómo ve usted la actividad del Congreso de acá a los próximos meses? Ya empezó septiembre, estamos a 10, el gobierno no mandó presupuesto, por lo que se presume que no va a haber proyecto de presupuesto de parte del gobierno, se empiezan a activar la comisión de Libra, hay otros pedidos, uno presentado por varios diputados de la oposición, a el diputado Pichetto,
que maneja la Comisión Bicameral Mixta de Revisora de Cuentas, pidiendo que la Auditoría General de la Nación investigue todos los contratos de la Suizo-Argentina con el gobierno nacional, también el tema del fentanilo. ¿Usted ve que por la campaña se va a suspender de alguna manera la actividad del Congreso o va a seguir la actividad de acá a octubre como si no pasara nada? No, va a seguir siendo una actividad de alta intensidad, absolutamente atípica. Es la primera vez que en plena elección el Congreso sigue funcionando. Nosotros dentro de una semana vamos a estar otra vez intentando reunir quórum, y hay otros sectores de la oposición dispuestos a no sacar el pie del acelerador. El Congreso tiene que dar las respuestas que da el gobierno, y la verdad, si en este clima en el que estamos en nuestro país, además el gobierno decide otra vez no discutir el presupuesto, ya entramos en un terreno absolutamente atípico. Va a ser el primer gobierno de la historia que transcurre la mitad de su mandato sin discutir un presupuesto. Claro. ¿Ustedes se acuerdan cuando gobernaba el kirchnerismo? Sí. Clamaban al cielo, era la ley de leyes, no se podía no tener presupuesto. Resulta que acá ya vamos por la mitad del mandato y del presupuesto no se habla. Así que, al contrario, el Congreso va a estar más activo que nunca. Bien. Bueno, Yasky, la verdad, gracias por atendernos como siempre. Vamos a seguir atentos a la agenda y, por supuesto, lo convocaremos cuando empiece a activarse otra vez la agenda parlamentaria. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Estábamos charlando con Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, diputado de Unión por la Patria, a propósito de el agradecimiento, ¿no?, de Axel Kicillof a él, a otros dirigentes del sector sindical durante su discurso de celebración de los resultados en la provincia de Buenos Aires. Me quedé pensando, ¿no? Dijo, vienen momentos de penuria social. Y sí. Sí. Bueno, y el Fondo Monetario siempre dando una manito. Y Milei reafirmando que va a seguir el mismo rumbo. Claro, no queda otra. 19:30, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024, en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Nuevo cementerio municipal. Sumamos 18 hectáreas. Contará con salones velatorios internos, un osario general y un crematorio. También se realizarán trabajos de parquización, luminarias, cerco perimetral y nuevas veredas. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Bueno, estas casi eran permitido. Casi. ¿No? Pero Sonó. los auténticos siempre Sí, están. la prima lejana. Mira, justamente hablando de parientes, de tíos, de sobrinos, de primos, estaba averiguando qué pasaba en Bariloche y sí, sigue nevando, sigue nevando, ahí me están contando
que están bravos los caminos, y ahora, además paró de nevar y empezó a llover, cosa que es el peor panorama de todos, porque se empieza a derretir, del barro total. Bueno, 19:37, le damos bienvenida a Eva. La bienvenida, datazo de... A Eva Koutsovitis. A Eva Koutsovitis. Hola. Hola, Eva Koutsovitis. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ahora sí podés seguir. Muy contenta, muy contenta. Bueno, me encanta porque quiere decir algo, ¿viste? Y no puede. Claro, ya está, ya la saludamos. Dale. Es de algo que hablábamos hace un ratito con Vicky referido a las personas que quedan perjudicadas por la falta de moratoria jubilatoria. 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones, si no hay moratoria, no se pueden jubilar, nos dice Dante de Citibel, otro oyente a la carta. Dice, hay mucho trabajo no registrado en la franja etaria de las personas que están próximas a acceder al beneficio jubilatorio, y esto hace que sin moratoria cada vez se jubile menos gente. Tremendo, sí, ¿no? Es tremendo, claro. Nadie prácticamente se jubila. Y todos los juicios que le van a llover al Estado, ¿no? Es una... Es seguro, porque hay mucha gente que no le faltan tantos años de aportes para jubilarse y no puede jubilarse. ¿Y dónde fueron todos esos años que aportaron? Claro, tal cual. Bueno, nos escriben los oyentes al 11 3200 0530, y de paso, ya que están tan atentos, las vamos a invitar a conocer el emprendimiento Sol Obrero. A ver, ahí se ve bien. Este es mi cuadernito. Mastra tiene uno igual, precioso, con la cara de Vita, cara de Eva. Yo quiero uno. ¿Sí? Espectacular. Bueno, sí, le vamos a pedir a la gente de Sol Obrero un cuaderno para Vita con la rosa. Es espectacular. Precioso. Bueno, vos tenés el nombre, de Evita. Bien, Sol Obrero, emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular. Cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Entre los diseños más destacados, Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego, Charlie y las madres. Promo suscriptores. Hay una promo para los suscriptores de la 530, 15% de descuento con todos los medios de pago. ¿Cómo acceden a la promo? Bueno, con un cupón de descuento en nuestra web o vía mensaje a Instagram. La web es www.solobrero.com.ar y en Instagram lo encuentran también como @solobrero. Preciosos. Este tiene papel liso, pero bueno, por supuesto hay rayados, hay de varios tamaños. Bueno, son preciosos, la verdad, preciosos. Vos, Mastra, tenías otro. No, ese tengo yo. No, el que te regalé yo. Tengo uno que me regalaste vos que tiene los dedos en B. Exactamente. Fondo negro con los dedos en B en azul, ese espectacular. Estaba muy bueno también, porque hay algunos era rayado. Que no tienen espiral. Claro, no, ese era engrampado, y además que está muy bueno, tiene el elastiquito ese para señalizar donde dejaste, que es espectacular. Para guardar todos los papeles sueltos también, y que no se caigan. A mí me gustan esos que tienen el elastiquito. Bueno, gente, dicho todo esto, vamos a chusmear un poquito qué está pasando en nuestro WhatsApp. Nos dice César de Chajarí, en línea con lo que ustedes están analizando en Entre Ríos, que estamos relativamente cerca de la frontera con Brasil. Muchísima gente va a comprar uruguayana porque es mucho más barato. Nos está contando eso César. Nos mandan muchos enlaces para leer política internacional, sobre todo la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Nos dan también, nos mandan enlaces de política nacional, cosas que a ellos les interesan y que quieren compartir con nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y bueno, nos mandan datos también de los números que ellos están haciendo de los resultados de las elecciones. Bueno, todos muy atentos a lo que vamos comentando. Y ahora sí, vamos a abrir el espacio de Eva Koutsovitis. María Eva Koutsovitis es ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista de La Vuelta Completa. Hola Eva, ya te saludamos. Como siempre es un gusto recibirte. Bueno, la verdad que es una alegría charlar con ustedes este ratito de martes. Bueno, vamos en realidad con una noticia vieja y nueva a la vez,
Milei, yo no sé si se acuerdan, pero el año pasado, a través de un decreto, el decreto 950, puso a la venta alrededor de 400 inmuebles del Estado Nacional. Correcto. Charlamos respecto de eso. La verdad que como un monarca inmobiliario, Milei vende edificios históricos, tierras productivas y predios que deberíamos estar destinándolos, entre otras cosas, a espacios verdes, viviendas sociales. Solamente en Ciudad de Buenos Aires van a subastarse 64 inmuebles que tienen una superficie que equivale a 8 veces la superficie de Plaza de Mayo. Y todo esto se da en un contexto del que también hemos conversado, que es la publicación reciente de los resultados del tercer censo popular de personas en situación de calle, que no solo evidenció que hay 12.000 personas en situación de calle, sino que en los últimos 8 años se ha incrementado un 170% las personas que se encuentran en esta extrema emergencia habitacional. Esto en la Ciudad de Buenos Aires, 12.000 personas. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. La verdad que los resultados también muestran que el 40% de quienes están en situación de calle están hace menos de un año en situación de calle. El 60% siempre vivió en la Ciudad de Buenos Aires, un poco para romper, ¿no? Esos mitos de que vienen de provincia para vivir en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. El 80% ha sufrido violencia institucional de parte de la Policía de la Ciudad y del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, y casi el 70% también, para terminar con ese mito de quienes están en situación de calle no trabajan, el 70% tiene algún tipo de actividad laboral, por supuesto, para poder subsistir, o hace changas, o cartoneo, o venta ambulante. Pero volviendo a este decreto, que lo que hace es despojarnos de 400 inmuebles, acá es importante tener en claro que el decreto tiene dos grupos de inmuebles. Sí. Aquellos inmuebles que intentó vender Macri y que no lo logró. Estamos hablando de un paquete de aproximadamente 100 inmuebles y de un paquete de 300 nuevos inmuebles, para ser exacta, 309 nuevos inmuebles que incorpora Milei, y entonces el paquete completo son 400 inmuebles. Ahora, el decreto considera que estos inmuebles son innecesarios. La verdad es que no da mayores explicaciones de por qué hay 400 inmuebles innecesarios. No puso ningún mecanismo de participación ciudadana para preguntarle a la ciudadanía cuál podría ser el destino de estos 400 inmuebles. Y por supuesto, en un contexto en donde venimos transitando una profunda emergencia habitacional y social, no solamente a nivel nacional, sino en particular en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno repite como un mantra que estos inmuebles generan gastos, que son innecesarios y que por eso hay que poder subastarlos. Ahora, estos nuevos inmuebles que incorpora Milei a ese decreto, además de los inmuebles de Macri, tienen algunas particularidades que me parecen interesantes. En primer lugar, estamos hablando de inmuebles distribuidos en todo el país. En segundo lugar, la mayor parte de esos inmuebles le pertenecen o tienen origen ferroviario o militar. Es más, en relación a la superficie, la mayor cantidad de superficie corresponde a inmuebles de terrenos militares. Estamos hablando de terrenos que son tanto urbanos como rurales. Y otro dato que desarma la mentira de Milei es que solo el 30% de estos inmuebles están sin uso. El resto, el 70%, se usan para usos deportivos, para usos recreativos, para generación de energía eléctrica, para logística portuaria, para logística ferroviaria, como comercios, como viviendas, como oficinas. El 63% de estos inmuebles tiene potencial inmobiliario, es decir, que nos permitiría mitigar la emergencia habitacional que en la Ciudad de Buenos Aires alcanza 500.000 de personas y que a nivel nacional alcanza a más de 3 millones de habitantes. La verdad que esta venta no es legal, de eso también hemos conversado. El presidente no es un monarca inmobiliario, aunque él se autoperciba, hay que explicárselo. El presidente no puede vender inmuebles nacionales si no participa el Congreso de la Nación. La disposición de la venta de tierras de propiedad nacional es una facultad exclusiva del Congreso. El Poder Legislativo, la verdad es que no puede decidir qué hace con los inmuebles del Estado Nacional.
Lo que hace Milei, y este dato también es interesante para poder llevar adelante esta actividad ilegal, una más de las tantas, es hacer uso de un decreto de la última dictadura cívico-militar, un decreto que, por otro lado, no se encuentra vigente desde el año 2010. Así que, por más que trate de manotear el decreto 22423, lo cierto es que desde el 2010 no tiene vigencia. Hace unos poquitos días trascendía en varios medios la venta de un predio bastante emblemático que está dentro del paquete de los predios a subastar, que está en Bullrich y Cerviño, en donde funciona un centro comercial del barrio de Palermo, el Portal Palermo. La subasta de este predio ya tiene fecha, va a ser dentro de muy poquito, el 6 de octubre. Son tierras que le pertenecen al ejército argentino, fueron concesionadas hace 30 años, en el año 94, a la empresa Cencosud, y en este terreno también funciona lo que se denomina el Pabellón del Centenario, que es un monumento nacional que se está actualmente restaurando. Este predio, la verdad es que es un predio muy ambicionado por el poder inmobiliario, porque es un predio que tiene una capacidad constructiva de más de 75.000 metros cuadrados, que por supuesto, una vez que se subasten, se van a destinar a un mega emprendimiento inmobiliario. De frente al Park, para que la gente ubique, frente al Park. Totalmente, son las tierras más caras de la ciudad de Buenos Aires. ¿A cuánto va a subastarse este predio? Que además es emblemático, ¿no? Recuperar este predio y poder darle destino y poder utilizarlo en un contexto de emergencia ambiental, habitacional y climática que transita la ciudad es absolutamente clave. Va a subastarse en $82 millones. Es decir, estamos hablando de un sanguchito que se va a comer Caputo en un par de horas para mantener calmo al dólar. Te hago una pregunta, Evita. Al lado de eso hay un predio que sigue siendo del ejército. ¿Qué pasa con ese predio? ¿Por ahora lo sostiene el ejército o se lo van a pelar también? Mira, lo van a vender? El que se está subastando es el de Cencosud, en donde está Jumbo Easy. Para quienes tengan referencia del lugar, que ya tiene fecha 6 de octubre. La verdad es que hay muchísimos predios del Ejército Nacional que están en este paquete, en esta larga lista, próximos a ser subastados. ¿Regimiento de Patricios también? Porque también se hablaba de que lo querían vender. Exacto, también estaba... Carísimo. También estaba dentro de los inmuebles sujeto a subasta. La verdad es que Caputo hace un par de meses públicamente dijo que esta venta compulsiva de nuestro patrimonio público, no solo los que están dentro de el decreto 950 del 2024, sino otros, tiene como objeto incrementar los dólares y acumular reservas, ¿no? Increíble. Dale, bueno, no sabe ya de dónde sacar. No sabe de dónde sacar plata, rasca el fondo de la olla Caputo todos los días. Pero lo cierto es que se vienen las elecciones nacionales y a mí me parece que es no importante. quede nada sería, ¿no? El mensaje, que no quede nada. Que no quede nada sin vender. Sí. Bueno, a ese mensaje yo creo que en el contexto de las elecciones nacionales de este próximo 26 de octubre es importante que podamos poner en agenda el compromiso de justamente ponerle un límite a esta lógica del saqueo y plantear con claridad que la venta de estas tierras, de estos inmuebles, es absolutamente ilegal y, por supuesto, comprometernos en caso de llegar a las legislaturas nacionales a ponerle freno. A mí me parece que tenemos que contar con legislación que detenga la venta de inmuebles públicos, porque necesitamos esos inmuebles públicos para mitigar, entre otras cosas, la emergencia habitacional que transitamos a nivel nacional y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Tremendo. ¿Sabes por qué te ponía tanto énfasis en el tema de preguntarte por las propiedades del ejército y de las Fuerzas Armadas en particular? Porque hay una información, digámoslo así, una información a la que accedió el colega Augusto Taglioni, de un sondeo informal que se hace entre las Fuerzas Armadas, sobre todo entre el personal que vive en las bases, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la provincia, respecto a su inclinación política en estas elecciones que pasaron y en las próximas. Y le dio que un 80% del ejército va a votar al peronismo.
un 60% de la Fuerza Aérea va a votar al peronismo y más de un 50% de la naval, de la Armada, va a votar al peronismo. Absolutamente calientes con Petri por las situaciones de las obras sociales, del hospital naval, el cierre de Tandanor y de Coviara, y con el tema de la venta de los terrenos propiedad de la porque la Fuerza de Seguridad. mayoría son terrenos que le pertenecen al Ejército Nacional. La mayoría de ellos son terrenos ferroviarios y del Ejército Nacional. Aclaro, son terrenos que están distribuidos en todo el país. Claro. En la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de 64 inmuebles, el equivalente en superficie a 8 veces la Plaza de Mayo, pero a nivel nacional estamos hablando de 400 inmuebles, ni más ni menos. Claro. Bueno, pero es muy importante esto que vos mencionabas, que no tiene él la potestad de decidir la venta de esos inmuebles, que debe pasar por el Congreso de la Nación y que quiere reactivar, o casualidad, un decreto que está de baja desde el 2010. Es decir, una vez más, en este tema, como en otros temas de agenda, Milei está completamente dándole la espalda a la normativa vigente. En muchos casos, el gobierno nacional le da la espalda a la Constitución directamente, ¿no? En este caso también. Claro. En este caso también. Por eso me parece que es tan importante poder poner estos temas en agenda, aprovechar que viene y además la campaña nacional. Con todo lo que venimos comentando en el programa y venimos comentando hace semanas o meses sobre la necesidad que tienen de buscar dólares de la manera que sea, ¿no? O sea, esta ya casi es un gesto desesperado por... ahora tienen que llegar a octubre, lo comentábamos hace un rato, llegar a octubre con el dólar así en esta... agarrado con pinzas, ¿no? En 1400 casi, 1400, tocando la banda, ¿no? El techo de la banda. 1425, 1450. Sí. Ahí, pero bueno, una situación muy delicada, de mucha precariedad. Mucha precariedad. 1425, 1450, el Banco Nación. Había bancos hoy privados que lo estaban comercializando arriba de los 1480 pesos. Sí. Bueno, y hoy abrimos el programa y ya que estamos en los últimos minutos también lo recordamos, que hubo un mensaje de apoyo del Fondo Monetario Internacional al presidente Javier Milei, diciendo que bueno, que ellos están sosteniendo las políticas económicas que está aplicando el presidente, y bueno, y Milei por supuesto lo retuiteó Toto Caputo, porque no tienen otro plan, no tienen otra cosa que mostrarle a la sociedad, aún después de la paliza electoral, porque nosotros usamos la palabra paliza que podría estar perfectamente en el glosario de términos del presidente también, ¿no? Es una palabra que él utilizaría, bueno, también nosotros la usamos, que fueron los resultados en la provincia de Buenos Aires. Ahí todavía estamos haciendo una lectura de esos resultados, ¿no? Porque acá una parte fue o es mérito de Unión por la Patria, es mérito del gobernador, es mérito de la unidad del peronismo, pero otra parte sin duda tiene que ver con la gran desilusión de muchos que lo votaron a Milei y que ya no lo van a votar. No lo votaron ahora en la provincia de Buenos Aires, entiendo, no lo van a elegir. ¿A qué tenemos que prestarle atención de ahora en más, Eva, con respecto a esta agenda, a estos temas de los inmuebles que vos nos trajiste hoy? Mira, tenemos que prestar atención a las próximas subastas. El 6 de octubre se va a subastar este predio y seguir muy de cerca este tema, porque hay que ver quién se lo va a quedar, ¿no? Primero, ver quién se lo va a quedar, a cuántos se lo van a quedar, y luego también ir monitoreando qué es lo que pasa con el resto de los inmuebles. La verdad es que siempre planteamos lo estratégico de contar con un banco público de bienes, inmuebles y viviendas para justamente poder mitigar la emergencia habitacional a nivel nacional y en Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, solamente con lo que se va a pagar de intereses de deuda este año, se podrían comprar 200.000 inmuebles a nivel nacional. Bueno, eso solucionaría la vida de 200.000 familias. Exactamente, mitigaría la emergencia que transitan 3 millones de personas. Por supuesto, no alcanzaría la totalidad, pero nos permitiría ir mitigándola. Es una política.
La verdad es que, en términos generales, los países y las ciudades del mundo lo que hacen es incorporar tierras, bienes e inmuebles, porque con eso uno puede ir planificando. Vos no podés planificar el territorio, vos no podés planificar tus ciudades si no contás con tierras y con inmuebles. Lógico. Por eso es que esta medida no tiene ningún sentido. Es una medida que va en contra de cualquier tipo de planificación estratégica de nuestro territorio. Sí. Y por supuesto, además, tiene como lógica, ¿no?, subastar estos inmuebles, en general por debajo del valor de mercado, para, en este caso, terminar fugando el dinero. Así que, más allá de que además es una medida ilegal, nosotros necesitamos tierras e inmuebles para planificar nuestro territorio. Necesitamos tierras inmuebles para mitigar la emergencia habitacional. Bien. Muchas gracias, Eva. Le quiero leer un mensaje, Eva, porque nos están mandando muchos mensajes agradeciéndote, Eva, por los temas que traes todas las semanas. Y dice Vivi, que además manda una foto, dice: Andrea, por favor decirle a Eva Kutsovitis que la admiro profundamente, es una de las personas más sólidas que he escuchado y con un enfoque humano. Te manda este mensaje Vivi de San Fernando. Gracias, Vivi, muchas gracias. Así que le dije abrazo enorme que te iba a leer el mensaje y bueno, acá estamos leyendo. Y después también nos están preguntando cómo hacen para comunicarse con vos en caso de querer presentarte alguna inquietud, algún correo. Puede ser a través de mis redes. Okay. Mi Instagram es María Eva Kousovitis. Puede ser también a través de la página del observatorio. Puede ser también mandándome un mensaje a través de el WhatsApp de la radio, y también a través de mi propio WhatsApp. Como quieran, me pueden contactar y acercarme información. Yo súper agradecida. Perfecto, excelente. Bueno, ahí está lo que nos estaban preguntando los oyentes. Y vos, Mastrangelo, querías decir algo al respecto de los inmuebles. Al respecto de los inmuebles, una cosa más. Hay que estar atento a qué inmuebles son propiedad de las Fuerzas Armadas que se vayan a subastar. En un momento se había mencionado que parte de Campo de Mayo podía estar incluido en esas ventas, porque ojo que pueden ser prueba judicial en los crímenes de lesa humanidad que todavía se están juzgando, ojo, porque hay algunos terrenos donde no se ha podido entrar nunca y si los venden se podría estar destruyendo prueba. Bien. Quizás sí, quizás no, pero ojo, atentos a eso. Okay. Y en el Poder Judicial, en Comodoro Pi, hay un olor a arrepentido. Ah, sí. Un olor a testigo Españuelo arrepentido. Está así de arrepentirse, ¿no? Sí, lo vi temprano. Mastrangelo, no tenemos que ir. No nos queda más tiempo para seguir nos vamos. Comentando los temas de actualidad. Muchas gracias, Eva. Nos vemos en unos días. Y bueno, gracias a todo el equipo de La Vuelta Completa. Carlos, hoy está Ailén Pavón, Violeta, Violeta Falco y Dieguito Mayo. Por supuesto. Casi que mañana podría ser viernes, pero no es viernes, es miércoles. Bueno, quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow!